Recuerden dejar sus comentarios, darle like al video y suscribirse al canal para apoyarlo y que siga subiendo videos. Esta historia está basada en el universo de Pokémon, creado por Satoshi Tajiri y Game Freak. Todos los derechos de la franquicia pertenecen a The Pokémon Company, Nintendo y sus respectivos creadores. El link del fanfic está en la descripción. Sin más que decir, comenzamos. J/Pueblo Primavera/, la BLM. El azabache se encontraba sentado enfrente de una mesa en la sala de estar del laboratorio del profesor ELM. Al parecer el profesor se encontraba visitando a un viejo amigo, dejando a Marina a cargo del lugar. Su futura socia estaba preparando café en la pequeña cocina del laboratorio, tarareando una canción popular que ha visto a Gary escuchar mientras hace su papeleo. Pikachu y Piplup se encontraban comiendo debajo de la mesa mientras el azabache seguía enfocado en el mapa de la región de Johto para ubicar aquel bosque que visitó en una de sus primeras aventuras. Marina, te ves muy concentrado. Gary no me quiso decir el motivo por el que buscas a Celebi, y conociendo lo bocón que es, él ya te dijo mi motivo para ayudarte. El azabache no registró lo que le dijo la investigadora Peliazul. Estaba perdido en sus pensamientos cuando una taza de café fue puesta de forma brusca frente de él, despertándolo. Oye, ¿cuál es tu problema? La Peliazul lo miró con una vena marcada en su frente. Marina, mi problema es que odio ser ignorada. ¿Acaso no oíste lo que te pregunté? El azabache sudó una gota, volvió a hacerlo. Últimamente sueña más despierto que descansando. Discúlpame, estaba pensando si Celebi de verdad se encontrará en ese bosque aún. Marina, bueno, Celebi es el guardián de los bosques y están muy vinculados a ellos. Según su leyenda, si el bosque donde nace un Celebi es destruido o dañado, Celebi resultará herido también. Por eso algunos le dicen la voz del bosque, ya que Celebi puede decir si un bosque está enfermo o sano. Entonces no será peligroso apartarlo de él al capturarlo. Preguntó preocupado. El azabache quería salvar a su madre y a las chicas, pero si eso lo hacía sacrificar a Celebi, jamás podría verse la cara en un espejo de nuevo. Por ellas daría su vida, pero no usaría la de otras personas para lograrlo. Marina, no tenemos ningún registro de alguien capturará a alguno alguna vez, aunque tenemos una teoría de que si un Celebi decide apartarse de su bosque, otro le hará relevo en el papel que dejó como guardián, pero esto al final es pura especulación. Jamás sabremos con totalidad el papel de un legendario, al menos que lo capturemos y lo estudiemos. El azabache, suspiró aliviado, empezó a recolectar la información que tuvo de Celebi en sus breves encuentros. Bueno, si puedo dar mi opinión, creo que tienes razón. Cuando conocí a Celebi, se enfermó por el daño que hizo ese cazador en el bosque. Cuando Celebi estuvo a punto de morir, varios otros de su especie vinieron en su ayuda a curarlo. No sé si ellos eran el mismo Celebi de futuras o pasadas generaciones, o simplemente otro tipo distinto del que tenía en mis brazos cuando todo eso sucedió. Jamás le di mucha importancia al asunto, ya que al final Celebi se recuperó. Marina, ya veo, es bueno saber eso. Ahora, si no te molesta, puedes mostrarme el equipo que trajiste. Quiero ver con qué tengo que trabajar y qué nos faltará en nuestra búsqueda. El azabache mostró a sus 6 Pokémon que lleva consigo para la búsqueda: Charizard, Blaziken, Noctowl, Sceptile, Pikachu y finalmente Piplup. Marina no se vio muy impresionada, salvo por el Noctowl, que es más pequeño de lo común, además del obvio cambio de colores en su plumaje. El azabache aprovechó de alimentar el resto de su equipo en el laboratorio. Dentro de poco estarán ocupados buscando al Pokémon Viajetiempo. Marina, interesante. Marina sacó su Rotondex celeste para escanear los Pokémon del azabache. Ya conocía las especies, ya que ella las capturó en algún momento. Lo que quiere ver son los movimientos que son capaces de usar. Usualmente las Rotondex no tienen esta función si el Pokémon no está registrado como suyo, solo lo hacía si eran salvajes, ya que sería injusto durante batallas oficiales que el oponente conozca todas tus cartas, pero ella no está limitada a eso, ya que es una investigadora licenciada por la liga. Le dieron un permiso especial para poder ver datos que una Rotondex común no daría, algo que todos los investigadores tienen y hace más fácil la tarea de monitorear el crecimiento y avance de un Pokémon y de un entrenador. Marina, veo que usaste un poco la cabeza.
Tu Noctowl sabe mal de ojo, un movimiento muy útil si no queremos que el objetivo escape. Sceptile es una buena opción como rastreador de tu equipo. Yo tuve problemas en capturar uno salvaje en Oen. Si eso mismo pensé cuando los escogí. Marina, lo que no entiendo son tus otros miembros. Entendería si Pikachu conociera algún movimiento para paralizar a Celebi. Piplup está en desventaja contra sus ataques tipo planta y tanto Blaziken como Charizard pueden incendiar el bosque si no tienen cuidado. ¿Por qué los escogiste? Bueno, Charizard fue más una forma de llegar aquí rápido. Él es mi único Pokémon con la suficiente fuerza para hacer este viaje con equipaje encima. Los otros son más un motivo personal y te tendría que decir por qué busco a Celebi. Marina, exacto, casi desviamos el tema de mi primera pregunta. ¿Por qué buscas regresar en el tiempo? Gary no me lo quiso decir. La mirada del azabache se ensombreció un poco, que opinara una extraña de su actual sueño, el motivo de cambiar el pasado. ¿Conoces el incidente que ocurrió en Kalos hace más de 2 años atrás? Marina no tenía idea a qué viene esa pregunta. Lo común sería responder lo que te preguntan y no darle vueltas al asunto con otra pregunta, pero la Peleazul decidió responder por mera curiosidad, ya que es la única otra persona que conoce que busca el poder de viajar al pasado. Marina, si lo conozco, un ataque terrorista que se llevó varias vidas de civiles y entrenadores durante el atentado. Gracias a algunos entrenadores y la campeona de la región lograron detenerlos antes de que se pusiera peor. Durante ese incidente perdí algo muy importante que no supe apreciar bien hasta ahora. Quiero volver al pasado y salvar lo que perdí. El equipo que traje también tiene deseo de ir conmigo, por eso los traje. Ellos tienen tanto derecho como yo de volver al pasado. Con una mirada decidida miró a Marina a los ojos. Marina, ya veo, perdón si te ofendí cuando mencioné lo inadecuado que son para esta misión y parece que aún te duele hablar de ese tema. No sé qué te sucedió en Kalos, así que no preguntaré más detalles si tú no preguntas por los míos. Saldremos rumbo al bosque Jex en unas horas. Déjame terminar un pequeño papeleo e iniciaremos la búsqueda. El azabache asintió y miró cómo la investigadora Peleazul comenzó a firmar documentos a una velocidad increíble. Decidió beber el café que le fue servido, que estaba delicioso. Luego miró a su equipo y vio que algunos no tenían tanta confianza como al principio de este día. Partieron de Pueblo Paleta alrededor de las 5:30 de la mañana y ya son las 8 de la mañana. Tal vez lo que dijo Marina de que son inadecuados para la búsqueda los afecto. Oigan, cambien esas caras, seguro que van a estar de esos ánimos cuando logremos salvar a las chicas. Ustedes son fuertes y seguros si le explicamos a Celebi no necesitaremos luchar contra él. Los Pokémon sonrieron por las palabras reconfortantes del azabache. Traerán a sus amigas y su madre de vuelta. Al terminar de comer, los Pokémon de azabache decidieron dormir en el laboratorio. Ya estaba cabeceando en señal de fatiga. Esta chica se está tardando mucho. Marina, al fin termine, con esto el profesor no podrá quejarse si me ausento por unas semanas. La investigadora estiró los brazos. Ya era más de mediodía. Alrededor de las 2:30 de la tarde se levantó de su escritorio para ver al azabache junto a sus Pokémon durmiendo. Se levantó de su asiento para despertar al azabache antes de que pudiera tocarlo. Vio cómo él empezó a derramar lágrimas mientras seguía dormido. Se quedó paralizada un momento. No se sintió incómoda por el acto del azabache, pero sí curiosa. Marina, ¿qué tipo de pesadilla estará sufriendo para hacerlo llorar así? Sin más preámbulo empezó a sacudir delicadamente al azabache. Marina, despierta, ya podemos irnos. El azabache se sobresaltó un poco por el repentino contacto. Notó que estuvo llorando nuevamente, así que se limpió las lágrimas y bajó su gorra para ocultar sus ojos. Qué bueno, dime, ¿vamos en mi Charizard o tienes un Pokémon volador para ayudarte a ir al bosque? La Peleazul notó que él no quería hablar de lo acontecido, así que es mejor seguir la conversación. Marina, por quien me tomas, claro que tengo uno, pero no necesitaremos un Pokémon volador para ir allí. Sígueme. El azabache regresó todos sus Pokémon a sus Pokéball menos a Pikachu y Piplup. Siguió a la investigadora a la parte trasera del laboratorio, donde había un rancho mucho más pequeño que el del profesor Oak. Habían unos cuantos Pokémon que seguro eran de entrenadores novatos, ya que la mayoría están en su primera fase evolutiva. La Peleazul siguió caminando hasta llegar a un árbol de tamaño considerable. Encima de este vio una abra descansando, que es lo que mayormente hace su especie.
Marina, Abra, perdóname por molestar tu sueño, pero puedes teletransportarnos a la entrada del bosque Jex, es aquel bosque cerca de Pueblo Azalea. El pequeño Pokémon siladeó la cabeza procesando el favor que le pidieron, se envolvió en un aura azul y todo se volvió blanco cuando nuestros protagonistas abrieron los ojos. Ya estaban en la entrada del bosque Jex. Abra miró a su entrenadora para despedirse y volver a su árbol a descansar. Eso fue rápido. Miró estupefacto lo rápido que viajaron a un supuesto viaje de mínimo 1 hora. Marina, tener un Pokémon psíquico siempre es útil y más si conoce teletransporte. Marina fue la primera en avanzar con una sonrisa confiada hacia las profundidades del bosque, seguido de la Azabache y sus 2 pequeños Pokémon que se rehúsan estar dentro de sus Pokéballs. Las primeras semanas fueron tediosas en la búsqueda del Pokémon Viajetiempo. No encontraron ni rastro de él y la comida estaba empezando a escasear. El Azabache y la investigadora Peleazul se hicieron amigos rápidamente y hablaron de todos menos de sus traumas pasados, ya que no querían revivir viejas heridas. Marina logró contarle que el motivo por el que empezó a aceptar contratos de ayudar con la recolección de datos de la Pokédex y por qué ella le está cobrando por hacer esta búsqueda. El motivo es que todo lo que gana lo dona a caridad y Fundación para la Educación. Mayormente sus ganancias van a la Academia Pokémon, fundada por Oro Dervish. El Azabache le agradó mucho el motivo de la Peleazul por hacer esto, le pareció noble y dejó de pensar en ella en una especie de cazadora con licencia que solo codicia el dinero. Después de tanto caminar y búsqueda, el Sceptile de As logró hallar algo. ¿Sceptile ocurre algo? Marina, parece que al fin lo encontramos. En las profundidades del bosque había un pequeño santuario y encima de este Celebi se encontraba descansando mirando las estrellas como si esperara que sucediera algo. Marina fue la primera en actuar, sacó de su bolsillo la Pokéball de Parasect, su Parasect, un Pokémon especializado para ayudarla en capturas. Antes de que pudiera dar la primera orden, el Azabache la detuvo. El entrenador del Pikachu se acercó de manera tranquila en dirección a Celebi. No quería asustarlo y tener que perseguirlo. Se detuvo a una distancia prudente donde Celebi no estaría en alerta o sospecharía de él. Celebi, soy yo, ¿me recuerdas, amigo? Soy aquel chico que te ayudó hace varios años atrás. El Pokémon Viajetiempo miró detenidamente al joven hombre frente a él, que le recordó vagamente a ese muchacho que lo salvó hace tiempo. Con una sonrisa levitó hacia su dirección a saludarlo. Es bueno ver que me reconoces después de tanto tiempo, viejo amigo. Celebi, Biff. Pikachu lo saludó y Piplup se empezó a presentar mientras la investigadora quedó boquiabierta. El Azabache la hizo quedar como una tonta, ya tenía planeado al menos 7 movimientos en caso de que escapara. Demonios, incluso tiene a su disposición una gran variedad de Pokéballs para la captura de ese pequeño legendario, desde las comunes hasta las Ultraball. No solo eso, por pedido especial ella le pidió a Kurt, el artesano de Pokéball, que le fabricará 10 de cada tipo de sus mejores especialidades. Marina, espera un segundo, esto no se supone que sea tan fácil. El Azabache junto a sus Pokémon y el pequeño legendario voltearon a ver la frustrada Peleazul. Cierto, Celebi, ella es Marina, mi nueva amiga, venimos a encontrarte ya que necesitamos tu ayuda. El pequeño legendario sobrevoló encima de la Peleazul examinándola. Parece de buen corazón como el entrenador del Pikachu, pero algo que notó gracias a sus poderes psíquicos es que ambos tienen un problema. Parecen que tienen el corazón afligido. Marina se rindió en darle sentido a lo que está pasando y siguió con la cadena de eventos. Marina, Celebi, necesitamos tu ayuda para volver al pasado. El dúo de humanos le explicaron lo mejor que pudieron al Pokémon Viajetiempo sus circunstancias y el por qué desean volver al pasado. Celebi se veía algo conflictivo, deseaba ayudarlos, pero la deidad que reina sobre el tiempo y el que le dio el don de viajar por él se enfadará si los ayuda. Las veces que ha permitido a humanos viajar por el tiempo han sido por accidentes y igualmente se ha metido en problemas después. 6. Celebi tristemente negó con la cabeza, negándose a ayudar. Marina vio que la ruta pacífica no iba a funcionar, ya estaba dispuesta a capturar el pequeño legendario, pero fue detenida nuevamente por el Azabache. ¿En serio no puedes ayudarnos de alguna manera? ¿En serio queremos poder cambiar el pasado? Sé que es mucho pedir por una segunda oportunidad, pero prometemos solo interferir poco con las líneas de tiempo.
El pequeño legendario volvió a su estado pensativo mientras volaba en círculos en el pequeño santuario dedicado a él. La voz del bosque finalmente cedió a la petición de los dos humanos, pero él no sería que los enviara al pasado, tendrán que pedirle permiso a alguien de mayor autoridad. Marina, ¿qué le sucede a Celebi? Creo que quiere que le sigamos. Después de alejarse un poco del santuario, Celebi tomó ambas manos de los humanos y se teletransportaron. Al abrir los ojos observaron que estaban en unas ruinas. ¿Estas son? Marinas, las ruinas Alfa. Celebi siguió volando por las ruinas indicando que lo siguieran, con nada mejor que hacer y con la esperanza de volver al pasado. El dúo siguió al Pokémon Viajetiempo. Tras un gran recorrido finalmente llegaron a una habitación donde Celebi les indicó tocar la pared. El dúo cumplió el pedido y todas las paredes que rodeaban la habitación empezaron a irradiar luz, siendo nuevamente teletransportados. Este día, nuestro grupo se encontraba acostados en medio de una montaña nevada. El nuevo clima y el repentino cambio de temperatura no fue del agrado de nadie. Celebi seguía revoloteando encima de ellos. Ya faltaba poco para llegar a su destino, pero una persona desconocida se estaba acercando a su grupo, así que Celebi se escondió detrás del azabache. ¿Eres tú? El azabache, que fue el primero en recuperarse del repentino teletransporte, vio a una hermosa mujer rubia que reconoció como la campeona de Sinnoh. Cynthia, ¿eres tú? ¿Qué haces aquí? Cynthia, eso debería preguntarlo yo. Están en medio de una excavación importante, se supone que es una área restringida. La campeona se veía algo enfadada. Algún imbécil dejó su cargo de guardia y ahora tienen dos intrusos que podrían dañar material arqueológico. Marina, perdónenme por preguntar, pero ¿dónde estamos? La rubia miró a la peleazul extrañada. Cynthia, ¿acaso no saben que se encuentran en Sinnoh, cerca del Monte Corona? ¿Cómo rayos llegaron aquí? Nuestros dos protagonistas empezaron a temblar debido al efecto del clima. No tenían ropa para la nieve. ¿Qué rayos está planeándosele bien traerlos aquí? Cynthia, están en la ruina Sinnoh, un lugar que fue creado por los habitantes de Sinnoh y Johto en el pasado para adorar el Pokémon creador. Lo siento mucho, pero esta es un descubrimiento algo delicado y no puedo arriesgar que dañen algo invaluable. Los escoltaré a la base de la montaña. Los ojos de la rubia se enfocaron en el Pokémon que tenía en la espalda. El azabache. Cynthia, ese es un Shalabi Ash. ¿Qué haces con? ¿Planean regresar al pasado? Ambos jóvenes se quedaron callados. El porte de la campeona de Sinnoh estaba empezando a intimidarlos. Sus ojos se volvieron serios como si estuviera tratando con una amenaza. Cynthia, haz tú más que nadie debes de saber qué sucede cuando la humanidad trata de jugar con poderes más allá de su comprensión. Lo siento, sé que es lo que tratas de hacer, pero es tiempo de pasar de página y dejar el pasado. La campeona de Sinnoh liberó a su Garchomp. Estaba en modo de negocios, al parecer no los iba a dejar ir. El azabache empezó a apretar sus dientes. Si los atrapan seguro capturarán a Celebi para impedir que logren su cometido. Marina, yo la distraeré. No sé cuánto aguante contra ella, pero sigue a Celebi y si logras viajar al pasado y me llegas a ver, adviérteme del cretino de mi novio. Marina liberó a sus 6 Pokémon. Eran un Parasect, Xatu, Feraligatr, Mismagius, Arcanine y finalmente un MR Mime. A una velocidad increíble ordenó a sus Pokémon estar en posición de defensa. Le darán todo el tiempo que necesites. MR Mime creó barreras para cubrir al azabache. Parasect esparció esporas por el campo. El resto rodeó a Marina para protegerla. Cynthia, demolición. Garchomp cargó hacia el frente. Su aleta derecha brilló en un tono blanco, rompiendo todas las barreras de Masterman de un solo golpe. Esquivó con gracia las esporas y estaba por atrapar el as. Cuando su garra izquierda estaba a punto de atraparlo, un aura roja le impidió seguir avanzando, obligándola a retroceder y volver al campo de batalla. Eran Xatu y Mismagius. Estaban usando mal de ojo y el efecto persistirá hasta que caigan en combate. El azabache liberó también a sus otros 4 de Pokémon, más los 2 que cargaba en los hombros para apoyar a Marina. Marina, ¿qué haces? Tienes que seguir, yo la detendré. No te dejaré sola, podemos lograrlo juntos. Charizard vio la situación. Sus instintos le decían que esa Garchomp no era un juego, estaba muy por encima de su nivel y el de todos ellos, y eso lo irritaba. La única manera de vencer de que entrara a esas ruinas por su cuenta.
Celebi ya estaba adentro, solo faltaba su entrenador. De un coletazo Charizard envió a su as en dirección a las ruinas. Estos se miraron un momento, pero as entendió el mensaje. No era momento de ser cabeza dura, así que empezó a seguir corriendo tras Celebi en dirección a las ruinas. Marina, lo siento, pero no les dejaremos pasar. Celebi nos trajo aquí por un motivo y le daré el tiempo que necesites a toda costa. Todos los Pokémon rugieron en aprobación en lo que dijo. Cynthia se mordió el labio inferior por la frustración, se confió y solo trajo un Pokémon consigo en esta nueva expedición. Cynthia, estás jugando con fuego, niña, tienen tiempo de rendirse. Marina, entonces qué bueno que traje a Bunny conmigo. El Feraligatr avanzó mordiendo el aire en señal de desafío. Sabía que no podía ganar, pero esa no era la meta, solo tenía que ganar tiempo. Mientras ocurría una batalla épica de 12 versus 1, el azabache ya se adentró en las ruinas sin Jo siguiendo a Celebi. Todo estaba lleno de pinturas y símbolos arcaicos. Celebi le pidió que se subiera al altar donde había un extraño símbolo en el suelo, y cuando puso un pie ahí, todo en sus alrededores cambió. Jo Love. Origin. Más. Frente a él se encontraba el creador del universo, el Pokémon Alpha, Arceus. Celebi se acercó al padre de todos los Pokémon a explicarle el motivo de su visita mientras el azabache miró boquiabierto la escena. Arceus, ha pasado tiempo, jóvenes. El azabache miró con una sonrisa a otro viejo amigo. Arceus, lo mismo digo, creo que ya sabes por qué vine aquí. Arceus, en efecto, elegido, tus plegarias llegaron a mí y este pequeño me pidió que te dejara cumplir tu deseo. ¿En serio solo quieres volver a esa época? ¿Piensas que tienes la fuerza necesaria para salvar a todos? Según mis hijos que vieron ese desastre, fue una lucha muy sangrienta con muchas bajas tanto de humanos como Pokémon. ¿Aún así deseas volver a ese día? Elegido, un término que fue usado varias veces para referirse hacia él durante su aventura. Jamás le interesó ese título y, si era sincero, era algo muy pesado para cargar él solo, y lo que decía Arceus tenía sentido, aunque odiará admitirlo. Estos 2 años sin librar una batalla Pokémon lo han oxidado bastante. Puede que si vuelva a ese tiempo falle miserablemente. Tampoco tiene algún Pokémon encima, ya que ellos están combatiendo contra Cynthia junto a Marina, y si logra liderar a los Pokémon de su yo pasado tampoco cambiaría mucho, ya que él recuerda bien que acaban de librar un combate en la final de la liga. Kalos y no estaban en sus mejores condiciones. Entonces, ¿qué me recomiendas, Arceus? Solo vine aquí a traer lo que más amo en el mundo de vuelta a la vida. He estado ayudando tanto a legendarios como humanos desde que inicié mi viaje y jamás pedí nada a cambio, por eso te ruego que me dejes ir al pasado. El azabache no se dejó intimidar por la posibilidad de fallar. Si el costo era su vida, lo pagaría sin segundos pensamientos. Juró a todos sus Pokémon y sus amigos que las traería de vuelta. El Pokémon Alpha sonrió ante la valentía de su elegido. Me hizo un gran trabajo al escogerlo. Arceus, no te confundas, elegido, no te voy a impedir ir al pasado, pero creo que si volvieras más atrás en el tiempo podrás salvar más vidas y fortalecerte en el proceso. Solo prométeme que seguirás siendo el mismo chico que ayuda a quien sea sin nada a cambio y cuidarás de mis hijos de la avaricia humana. El azabache no necesitaba jurar nada, es algo que él haría sin pensarlo, y el creador lo sabía muy bien que dentro de en su misma alma él ya tenía grabado el proteger el débil del fuerte. Arceus empezó a levitar, su aro dorado empezó a brillar mostrando las 17 tablas elementales. La habitación empezó a desaparecer, siendo reemplazada por la dimensión del creador Pokémon. El azabache se encontraba en medio de una dimensión donde solo veía estrellas y un onde por medio. Se sentía en el espacio, pero podía respirar. ¿Dónde estaba ahora? 4 de las tablas elementales empezaron a alejarse de Arceus, creando un objeto dorado que flotó hacia As. El objeto era un medallón que le recordó al aro dorado que tenía Arceus. ¿Qué es esto, Arceus? Arceus, es uno de los obsequios que te ayudarán en tu viaje al pasado. No tengo tiempo para explicar sus usos. Las fuerzas que me daban las tablas elementales están empezando a afectarme. Una vez más el aura dorada envolvió a Arceus y miles de Unown volaron alrededor suyo. El Pokémon Alpha decidió hacer su segundo milagro. Un huevo Pokémon de un rosa pálido voló a los brazos del azabache. Arceus, ella te guiará en el momento correcto y ahora solo falta enviarte al pasado. Esto será muy distinto a tus antiguas experiencias. Cuando nos reencontramos espero volver tu sonrisa de nuevo.
Una vez más y como último milagro los Unón empezaron a juntarse creando un símbolo similar al de las ruinas del altar en Sinjo, Arceus. Parecía estar recitando un hechizo. Tete. Oscuridad. El azabache no pudo entender el idioma que habló Arceus. Todo lo que podía ver el entrenador de canto era oscuridad. Se sentía ligero, pero eso no duró mucho ya que sintió como estaba cayendo en un abismo. La sensación era similar a cuando sueñas que caes y ya estaba llegando al final del abismo cuando finalmente vio la luz y lo que vio le dio ganas de llorar. Estaba en su habitación, nada había cambiado. Fue todo un sueño. El azabache miró frustrado el mismo techo blanco de su habitación, vio el mismo póster de la Liga Pokémon con los 3 iniciales de Kanto. Tengo que ir al laboratorio, ya debe ser la hora de darle su desayuno a los Pokémon y Gary seguro quiere que lo ayude en su investigación. Se levantó de su cama y antes de dar un paso se cayó. Miró confundido, sus manos eran muy pequeñas así como su cuerpo. Antes de procesar qué estaba pasando escuchó el sonido de la puerta de su habitación abrirse y ahí estaba ella, Delia Ketchum en carne y hueso, su madre. Delia, sigues despierto, sé que estás emocionado porque vas a ir al campamento del profesor Oak, pero si no duermes lo necesario no despertarás a tiempo. Con el tono materno que recordaba y a la vez estricto, su madre estaba ahí de brazos cruzados reprendiendo a su niño revoltoso, el azabache. Empezó a lagrimear, no podía creerlo. Si esto era un sueño era uno muy cruel porque al final tendría que despertar de él. Su madre notó sus lágrimas, se acercó a él y lo alzó en sus brazos para abrazar a su pequeñín. Delia, ya solo fue una pesadilla. Arrulló la castaña. El azabache sintió la calidez del abrazo, esto era real. Volví, en serio volví. Sintió que el medallón que le dio Arceus empezó a materializarse en su cuello siendo cubierto por sus pijamas. Luego fue el huevo Pokémon y este fue menos discreto, iluminó toda la habitación y aterrizó gentilmente en la cama del azabache. Delia, pero qué rayos. Ahora que le digo para que me deje quedármelo. Espero que les haya gustado el video. Si quieren que suba más historias de este estilo, ponlo en los comentarios. Recuerden darle like y suscribirse para más videos. Conforme pase el tiempo iré agregando nuevas historias con personajes diferentes. Sin más que decir, me despido.